centros de vacunación se encuentran en alerta por personas que buscan vacunarse presentando síntomas de COVID-19. Desnutrición aguda en el país registra considerable incremento durante la pandemia. Una fatal y múltiple colisión se registró este fin de semana sobre la ruta al Atlántico. Hubo varios fallecidos y una docena de heridos. Presidente de la República presenta la política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia. Esta noche, la fiscal general de la República en La Entrevista. Segunda temporada de invierno iniciará en el transcurso de la semana que está por iniciar. Con las noticias y escuche muy bien porque muchos piensan que las reglas se han hecho para quebrantarse y esto es lo que sucede en Ciudad Vieja, departamento de Zacatepeques. Más de 300 personas que se encontraban en una fiesta en este lugar se negaban a ser desalojados por las autoridades municipales, tal como lo podemos observar en pantalla. Y es que ante la cantidad de personas, las autoridades determinaron que no se estaba respetando el nivel del aforo ni el distanciamiento físico que ha sido solicitado en repetidas ocasiones para prevenir casos de COVID-19, por lo que irrumpieron en esa festividad. Varios de los asistentes argumentaron estar vacunados, por lo que se negaban a retirarse del área, pero luego de algunos minutos de diálogo, las autoridades dieron por finalizadas las diligencias sin ninguna persona capturada. Aunque lo cierto del caso es que en los últimos días, según las estadísticas y las cifras que ofrece el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han evidenciado los casos que van en aumento, de tal manera que los mercados están tratando de cumplir con los protocolos establecidos. En el mercado del Roosevelt, desde el ingreso toman la temperatura y aplican gel. Es obligatorio el uso de mascarillas. Sí, hemos estado cumpliendo los protocolos, tenemos las mascarillas, tenemos nuestro gel antibacterial, ¿verdad? Y si usted vio al entrar, las entradas están tomando la temperatura, también hay gel ahí. Y como se da cuenta, no hay muchas personas ahorita en el mercado porque hay un límite de personas en las cuales pueden entrar. Ajá. Otro es el mercado de flores, donde los inquilinos implementan medidas preventivas. Claro que sí, estamos manteniendo el protocolo que se maneja. Ahí sí que en todos los lugares donde hay afluencia de personas, tenemos el control de la temperatura en las entradas, mantenemos también el gel, porque es necesario pues que nosotros, gracias a Dios, hasta el día de hoy todos continuamos aquí, desde que esto ha comenzado. Pues los compañeros no han padecido de eso. Los vendedores hacen un llamado a sus clientes para que cumplan con las disposiciones de los mercados y así evitar contagios. La jornada de vacunación contra el COVID-19 continuó en territorio nacional y a continuación le contaremos cómo estuvo la afluencia y también cómo estuvieron los horarios en los diferentes centros de vacunación que manejó el Ejército. Los centros de vacunación masivos de Mariscal Zavala, Campo de Marte y Guardia de Honor atendieron este fin de semana y el recuento preliminar es de aproximadamente 18,000 personas vacunadas en los 3 centros vehiculares y peatonales desde el pasado viernes. Tenemos 2 puestos de vacunación masivo habilitados en el Ejército de Guatemala, Zavala, que es donde estamos ahora, y la Guardia de Honor en la zona 5 de la capital. Para este fin de semana, el Zavala tenía 15,000 personas registradas y asignadas para vacunar, mientras que la Guardia de Honor tenía 8,000 personas. Hasta ahora los resultados que tenemos es que el día 23, que fue el primer día, el Mariscal Zavala vacunó 3,484 personas y la Guardia de Honor 3,034. Mientras que el día de ayer el Zavala vacunó 3,386 y la Guardia de Honor 2,980 personas. Eso nos da hasta este momento aproximadamente 12,800 personas que han sido vacunadas. ¿Cuánto se proyecta culminar esos 3 días de jornada de vacunación en total? Bueno, el total que teníamos que teníamos ya asignado por el Ministerio de Salud eran 23,000 personas aproximadamente. Al ritmo que vamos con 12,000 personas, calculamos que estaremos por las 18,000 personas y se mantiene el mismo flujo del día de hoy. Estamos atendiendo a las personas que cumplen los requisitos del Ministerio de Salud
están funcionando en las dos modalidades, en los dos puestos de vacunación, y la invitación es para que se registren y lleguen a vacunarse. ¿A quiénes se están vacunando? Por ejemplo, si son mayores de 50 años, ¿están a demanda? Si son mayores de 40 con cita o cómo están? Estamos vacunando a partir de los 40 años que estén registrados y tengan su cita. Los 3 centros de vacunación continuarán atendiendo esta semana de 7 de la mañana a las 7 de la noche, aunque dependen de la afluencia de las personas. Han variado los horarios porque o se nos acaban las dosis o ya no está llegando población. Guardia de Honor, por ejemplo, el 23 trabajó hasta mediodía. Mariscal Zavala ha mantenido ritmo hasta las 6 de la tarde. Guardia de Honor ayer cerró a las 4, entonces sí está variando un poco. ¿Esta semana cómo van a estar? La semana completa vamos a trabajar de lunes a viernes en el mismo horario, de 7 de la mañana a 7 de la noche, o bien cuando terminen las dosis que están asignadas para el día. ¿Vacuna? Están administrando Sputnik en los 2 puestos de vacunación, pero esta es una decisión del Ministerio de Salud Pública y ellos son quienes determinan el tipo de vacuna y la cantidad de dosis. Las personas mayores de 50 años que ya están registradas pueden llegar a estos centros de vacunación. Y este fin de semana se inició con la vacunación para personas con enfermedades crónicas. Hemos preparado una nota con todos los detalles. Las personas mayores de 18 años que sufren de enfermedades crónicas y son atendidas por médicos particulares comenzaron a ser vacunadas este fin de semana. Uno de los lugares que ya inició es el CUM de la zona 11 capitalina. Empezamos a tener el requerimiento de personas con enfermedades concomitantes. La única condición que le estamos pidiendo es lo que nos mandaron en la adenda actualizada del plan de vacunación, donde dice que deben traer un certificado médico hecho en una hoja membretada del Colegio de Médicos, que es únicamente posible adquirir por los mismos médicos y cirujanos que van a emitir la certificación, y que ya teniendo eso, con firma, sello y timbre, pues ya pueden pasar a vacunarse. Pueden previamente registrarse incluso para poder hacerlo más fácil el trámite. Si la persona, por ejemplo, recibe algún tipo de servicio en lo público, ¿puede hacer eso también? Pues generalmente las personas que están trabajando, que se trabajan en lo público o institucional no tienen que hacerlo, porque las instituciones que los tienen en sus archivos, ellos van a hacer el panel de datos para poderlos vacunar. ¿Únicamente aplicaría para los que tienen su servicio en algo privado? Así es, únicamente a las personas que están asistiendo por su cuenta, ¿va? Con algún médico particular o alguna institución privada. Los pacientes con enfermedades crónicas que llevan su registro médico en entidades públicas serán registradas mediante las mismas. Hay una situación muy crítica porque aunque el llamado es urgente para que los que puedan vacunarse lo hagan, según los expertos, algunos que dan positivo a COVID-19 están yendo a los centros. Por lo tanto, los encargados los mandan a hacerse la prueba, pero esto, en dado caso, podría ser perjudicial para la salud. La desesperación por curarse de las afecciones que genera el coronavirus en el sistema de los pacientes positivos ha hecho creer que al vacunarse de inmediato, este virus es eliminado. Sin embargo, las consecuencias podrían ser negativas. Recientemente se detectó que personas que son positivas a COVID-19 se han presentado al Centro Universitario Metropolitano para ser inmunizadas. Esto según lo explicó el doctor Edwin Calgua del Hospital General San Juan de Dios, quien señaló que esto es peligroso, ya que el efecto que tiene la vacuna es activar la enfermedad en el sistema, por lo que no se les permite el ingreso al lugar. Hay gente que hemos captado en el Centro Universitario Metropolitano que está positiva y que llegan a ponerse la vacuna porque creen que la vacuna les va a servir para tratar la enfermedad. Y es una creencia que hay. Por favor, la vacuna no sirve para tratar la enfermedad. De hecho, la contraindicación absoluta de la vacuna, de cualquier tipo de vacuna, es estar activo en cuanto al COVID-19 al momento. Así que hay que tener cuidado con eso. El médico explicó que vacunarse estando infectado podría mantener durante más tiempo la enfermedad activa y disminuye la fuerza de los componentes de la vacuna, por lo que recomienda inmunizarse al menos 2 semanas después de vencer al virus. Autoridades de gobierno presentaron la política de protección a la vida y la institucionalidad de la familia, que busca garantizar los derechos individuales y familiares. El Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura fue escenario de la presentación de la política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia, la cual busca garantizar los derechos individuales de las familias. Según el mandatario Alejandro Yamatei, es una política pública que va a garantizar la protección a la vida desde su concepción hasta el final. Una política pública que viene y desarrolla el concepto básico
del desarrollo humano, uniendo los esfuerzos de 11 ministerios que se miran involucrados en el tema o en los temas, pero no solo eso, son 99 programas de gobierno que ya se realizan en un esfuerzo disperso. Esta política nos va a permitir unir los esfuerzos para poder principiar a dar resultados, y resultados que se puedan traducir en el fortalecimiento de la familia, en la prevención del embarazo temprano y muchas otras cosas. Sobre el tema, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, indicó que la política tiene por objeto el fortalecimiento institucional y establecer los lineamientos que permita a garantizar la satisfacción de las necesidades inmediatas a los guatemaltecos en sus diferentes etapas. Esta política pública tiene por objeto el fortalecimiento institucional y establecer los lineamientos que coadyuven a garantizar la atención de las necesidades inmediatas de los guatemaltecos en sus diferentes etapas. En la etapa prenatal y primera infancia, la evidencia científica acumula que en los primeros 1000 días se comprende desde la concepción o fertilización hasta los 2 años son cruciales para el desarrollo y la salud del ser humano. En esta etapa, que se cuenta con una oportunidad decisiva y única para influir en el desarrollo del cerebro de los niños y con ello asegurar el pleno desarrollo de sus capacidades. La cartera de trabajo prevé incrementar la cantidad del personal asignado a la Unidad de Inspección General de Trabajo antes de finalizar este 2021. La viceministra de Trabajo y Previsión Social dio a conocer que se realiza un proceso de contratación para fortalecer el área de la Inspección General de Trabajo. Se tiene proyectado que sean 28 nuevas plazas las que están habilitadas antes de finalizar el año. La finalidad es fortalecer las acciones que desempeña esa unidad del Ministerio de Trabajo. Actualmente tenemos, es la que le refiere el señor ministro. El tema es que sacamos a convocatoria pública, por ejemplo, 14 plazas nuevas de inspectores para este año. Para Ciudad de Guatemala, y vamos a sacar 14 más o menos en un mes y medio. Es decir, en este año queremos incrementar la fuerza de inspección, pero el tema puntual es que hay que tener muy claro que solamente pueden ser plazas 011, eso implica una convocatoria pública, y además de eso, el pacto colectivo del ministerio permite que internamente puedan optar a esas plazas por ascenso los que ya se encuentran internamente. De esa cuenta, me permito comentarle que de esas 14 plazas que ahorita acabamos de sacar para Ciudad de Guatemala, 7 plazas fueron ubicadas por ascenso internamente en el ministerio, por lo tanto vamos a tener 7 nuevos inspectores a partir del próximo mes, es decir, inspectores externos que incrementan esa fuerza de inspección. El tema es seguir fortaleciendo a la inspección en ese sistema, pero obviamente también hay un tema presupuestario que nos limita, ¿verdad?, que es de conocimiento de ustedes y que en base a esa proporción es que podemos ir incrementando la fuerza de inspección. Hay países ejemplos claros, como lo que comentábamos la última vez. En el caso de Panamá, tiene alrededor de 290 inspectores con una población de 4 millones de habitantes. Nosotros tenemos, como decía el señor ministro, 123 más o menos inspectores para fuerza de inspección con una población de 18 millones. La funcionaria de trabajo indicó que el objetivo del personal asignado a esa área es velar porque los patrones, trabajadores individuales y organizados cumplan, respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos. Debido al pago del bono 14, el área de inspección de trabajo se prevé realizar 2.300 operativos, de los cuales 600 serán en la ciudad de Guatemala. El resultado de los operativos se prevé que esté en la primera semana de agosto. Y a partir de la próxima semana inicia la segunda temporada de lluvias en el país, o la segunda parte de este invierno, lo que provocará que en gran parte del territorio nacional las condiciones climáticas también cambien. Expertos climáticos señalan que para esta semana se prevé el incremento de lluvias en gran parte del territorio nacional, propios de la época de invierno, por lo que recomiendan a la población tomar sus precauciones, situación que estaría cambiando a partir del jueves. Tenemos a partir del día lunes el paso de una onda del este, como por la tarde y noche, la cual nos va a generar algunas lluvias dispersas, principalmente en las regiones del norte, al centro del país. Para el día martes, los mismos remanentes de humedad y el ingreso de humedad del Océano Pacífico van a favorecer lluvias con actividad eléctrica, principalmente por la tarde y noche, en regiones del sur hacia el centro.
Sin embargo, a partir del día miércoles y jueves, las lluvias van a incrementar en el territorio nacional, pudiéndose presentar en la mayor parte del país a partir del día jueves, lluvias con actividad eléctrica. Tendremos mayor ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como del Mar Caribe, lo cual favorece estas condiciones. El viento va a estar predominando ya con dirección del sur ligero por la tarde. En el tema del viento, la entrevistada señala que este comenzará a disminuir en las próximas horas. Durante periodos largos, el clima registra cambios drásticos que impactan el hábitat de la humanidad y también otros seres en el planeta. Catástrofes naturales como fuertes lluvias, inundaciones, altas temperaturas tendrían relación con el cambio climático y sus efectos, que se manifiestan entre periodos de 30 a 40 años según expertos de INSIBUME. En el caso de Guatemala, la temporalidad y área de lluvia podría modificarse considerablemente en algunos años. Un cambio tanto espacial como temporal, es decir, si anteriormente uno de los meses más lluviosos era el mes de junio, por ejemplo, todos los modelos indican que con las próximas décadas, hablando de 3, 4 décadas, la tendencia está hacia el mes de octubre, por ejemplo. Otro de los aspectos que se considera podría cambiar y afectar a la sociedad guatemalteca a futuro por el cambio climático son las altas temperaturas. El planeta digámoslo de una forma, se recarga o recibe energía directamente del sol y luego la expulsa, ¿sí? Pero debido al calentamiento global, que es provocado por los gases de efecto invernadero, estos están haciendo que se retenga dicho calor, dicha energía. Entonces, ese aumento sí ha ocurrido de manera gradual, es mucho más fácil de medir y los escenarios también proyectan un aumento para finales de siglo de aproximadamente unos 3-4 grados. Lo cual es bastante, 4 grados Celsius. Los modelos indican que con la implementación de mitigación estos escenarios cambiarían y el avance del calentamiento global se detendría, mientras que si se incrementa la actividad industrial la situación se agravaría debido a los gases de efecto invernadero que recibe la atmósfera y la destruye. En el sureste de Inglaterra, las torrenciales lluvias arrasaron con todo a su paso y han causado inundaciones en las principales calles de la capital de Londres. La Oficina Meteorológica Británica estableció alerta naranja en la capital y otras zonas del país europeo. Además, este servicio alertó el peligro de relámpagos e inundaciones por las lluvias torrenciales previstas para los próximos días. Se prevé que en varias zonas del sur del país podrían caer hasta 100 milímetros de lluvia, el doble de la media mensual para el mes de julio. Mientras tanto, los bomberos londinenses indicaron en su cuenta de Twitter que recibieron hasta 300 llamadas por las inundaciones solo registradas este domingo, pues en las imágenes publicadas en redes sociales se puede observar vehículos y a los característicos autobuses rojos atrapados por el agua en las distintas zonas de la capital británica. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa, pero más adelante usted no se lo puede perder. Tenemos en exclusiva la entrevista con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En este domingo tenemos una entrevista seguramente muy interesante sobre los acontecimientos que se han desencadenado tras la destitución del licenciado Juan Francisco Sandoval como titular de la FESI en el Ministerio Público. Por eso hemos convocado a la doctora Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, para tratar de entender algunos asuntos que pues seguramente se preguntará el televidente. Así que nos da mucho gusto saludarles a ustedes, donde quiera que se encuentren, invitados a seguir muy de cerca esta entrevista. Antes que nada, doctora, darle la bienvenida. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Me da muchísimo gusto la oportunidad que se me está brindando para poder aclararle al pueblo de Guatemala lo que aconteció. Y precisamente, doctora, la pregunta medular es, ¿qué motivó la destitución de Juan Francisco Sandoval de la FESI? Gracias, debo de manifestarle al pueblo de Guatemala
las razones y motivos que se tuvieron para despedir de forma inmediata al licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro. Esto de conformidad con lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, normas y reglamento del Ministerio Público. Entre otros, le puedo manifestar categóricamente que ejercía una justicia selectiva, toda vez que de conformidad con la revisión de expedientes que personalmente realicé a la FES, se detectaron en varios casos y varios nombres de sindicados a los que, a su conveniencia, de manera selectiva, investigaba y judicializaba, mientras que omitía a otras personas que por afinidad, amistad o cualquier otra índole no le convenía procesar penalmente. Aunado a eso también ejercía una justicia ideologizada. Con base en lo anteriormente mencionado, procuraba casos en contra de personas que ideológicamente eran contrarios y favorecía a otros que le eran de su conveniencia. Actualmente existen investigaciones que permitirán establecer la justicia ideológica que tanto daño le ha hecho a la sociedad guatemalteca. Hizo usted sus argumentos e incluso empezó a mencionar algunos casos en específico. Dentro de también los casos se puede mencionar el caso de Asodefir, en el cual hay retrasos injustificados en su operativización, pretendiendo encubrir a ciertos sindicados. Varios expedientes de posibles anomalías en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual, no obstante haber sido presentado por la CICIG, hay retraso en su diligenciamiento. También se puede mencionar el caso de Energía y Minas, en el cual posiblemente se encuentre a sindicados que son parte de su grupo afín y por esa razón no han salido perjudicados. Aunado a ello, se ha evidenciado también una práctica perversa en la supuesta conexión de casos, lo cual se podría establecer oportunamente, en el cual se incumple con los presupuestos procesales. Y lo más grave es que dicha práctica constituye una violación a los derechos humanos de las personas y al principio procesal del debido proceso. Doctora, al respecto, el mismo viernes, el ahora exfiscal general Juan Francisco Sandoval genera una conferencia de prensa. ¿A usted qué opinión le merece lo manifestado por el licenciado Juan Francisco Sandoval en su momento? Muchas gracias, licenciado. En primer lugar, manifestarle que es una conferencia totalmente carente de profesionalismo y sobre todo de veracidad. Quien lleva la investigación de todos los expedientes es la Fiscalía a cargo del ex fiscal. Era él el que realmente llevaba el control de todas las investigaciones. Me extraña de sobremanera que la persona que tuvo en su poder todos los expedientes ahora hable de manipulación, cuando era él quien hacía arreglos con sindicados en múltiples expedientes, en forma unilateral, hacía los arreglos y compromisos con los sindicados, favoreciendo impunidad para los mismos a cambio de cumplir con una agenda ideológica perversa. Lo anterior mencionado evidencia la falta de veracidad en lo argumentado en la conferencia de prensa brindada por el ex fiscal Sandoval, toda vez que mencionó sobre la presencia de personas de nacionalidad rusa
en Casa Presidencial. Sin embargo, debo de manifestarle que dicha información nunca se hizo de mi conocimiento, toda vez que me hacía siempre acompañar de asesores y demás personal del Ministerio Público, cada vez que yo tenía reuniones con el ex fiscal, precisamente para garantizar mi actuación, que siempre fue transparente, apegada a derecho, sin ninguna manifestación de ninguna naturaleza y menos manipulación de ningún expediente, por cuanto que jamás yo he tenido en mi poder los expedientes. Doctora, precisamente en estas declaraciones de Juan Francisco Sandoval, él menciona que se le había pedido que cualquier situación relativa al presidente de la República se tratara con mucha cordialidad y que en todo caso se le consultara a usted antes de ser tratado. ¿Es cierto esto? Totalmente falso. Yo jamás le pedí al exfiscal situación como la que manifestó. Reitero que tengo testigos presenciales, porque siempre me hice acompañar de los señores asesores del despacho y otros compañeros de trabajo, a efecto de dejar siempre información como agenda, ayuda de memoria, para que en un momento dado no tuviera la oportunidad de hacer mención de estas falsedades que él comentó. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial, la que nos corresponde en este momento, pero hay otros temas importantes que se abordaron en esa conferencia de prensa y también en torno a su decisión como jefa del Ministerio Público, pero eso lo abordaremos cuando volvamos de estos anuncios. En esta entrevista esta noche de domingo con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, acerca de la destitución el pasado viernes del licenciado Juan Francisco Sandoval, titular hasta ese momento de la FESI. Doctora Porras, ahora que continuamos con esta comunicación, usted hacía referencia en los motivos de su decisión a una publicación también de El Periódico, en donde se mencionaba pues cierta información que se podía filtrar desde el despacho superior y que habría pruebas documentadas, a lo cual también hizo referencia Juan Francisco Sandoval en su conferencia de prensa. Esta situación del periódico ¿le motiva algún comentario? ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Sí, es importantísimo señalar que en principio rechazo categóricamente esos señalamientos, porque los años que llevo como fiscal general demuestra que mi actuar ha sido una administración que privilegia el cumplimiento de la ley, toda vez que la relación con la presidencia de la República es estrictamente en temas que atañan la institucionalidad del Ministerio Público. Y una vez más se evidencia lo tendencioso que es la nota periodística, toda vez que se advierte incongruencias con lo señalado en comparación con la supuesta declaración testimonial. Es decir, que la noticia tergiversa lo supuestamente declarado por una persona. A decir de la supuesta declaración del señor Marco Aurelio Albeño Hernández, serán los fiscales a cargo de la investigación los que determinen la veracidad de lo declarado por esta persona. Es decir, que la declaración solamente constituye un indicio con líneas de investigación, las cuales deben ser comprobadas por otros medios. Por otro lado, es preocupante que un medio de comunicación, cualquiera que éste sea, tenga acceso a la misma, por virtud que las actuaciones penales son reservadas para los extraños y solo son públicos para los que son parte del proceso. En ese sentido,
quien haya dado lugar a su publicación podría eventualmente tener una conducta ilícita y al respecto deben deducirse las responsabilidades legales correspondientes. Doctora, también en estas últimas horas varios funcionarios estadounidenses se han pronunciado al respecto de la decisión que usted toma como jefa del Ministerio Público. ¿Qué comentario le merecen? En primer lugar, manifestarle que merecen mis respetos cualquier opinión que ellos tengan. Sin embargo, quiero manifestarle que yo mandé un mensaje a través de un representante de la embajada que cualquier situación que ellos quisieran saber institucional y oficialmente me la hicieran llegar por escrito para que yo me pronunciara sobre esta misma vía. Aunado a eso, poderle manifestar que definitivamente el Ministerio Público es una de las instituciones que es favorecida por la cooperación internacional. Sin embargo, manifestarle que la cooperación va dirigida a la institucionalidad, no a la persona. Y en ese sentido, definitivamente debe de mantenerse la institucionalidad del Ministerio Público, quien ha sido el beneficiado en las cooperaciones para llevar a cabo una justicia pronta y cumplida. Doctora Consuelo Porras, tras esta decisión se dan múltiples opiniones, comentarios y también reacciones, y algunos temen por el manejo de la lucha contra la impunidad. ¿Cómo lo garantiza el Ministerio Público y usted como jefa de esta institución? Muy bien. La lucha contra la impunidad y la corrupción se garantizará mediante el quehacer de cada una de las fiscalías que conforman el Ministerio Público. Este no es un tema dedicado a una sola fiscalía. Todas las fiscalías, de conformidad con sus competencias, tienen la obligación de garantizar la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, por cuanto que es inclusive el momento de poder reconocer públicamente la actividad fiscal que llevan a cabo los fiscales de cada una de las fiscalías y agencias que conforman el Ministerio Público, puesto que la corrupción es flagelo transversal. Aunado a lo anterior, me permito manifestarle que la lucha contra la impunidad se garantizará con la organización que tiene la FESI como Fiscalía de Sección, por cuanto que es una fiscalía conformada por 12 agencias fiscales. En ese sentido, ¿piensan accionar legalmente si las investigaciones salen con medidas suficientes como probatorias? Por supuesto que sí, licenciado. Para garantizar la aplicación de los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y fundamentalmente de legalidad y jerarquía, es mi obligación como fiscal general de la República accionar en todos los casos en que existan denuncias o investigaciones. Lo puedo hacer directamente o por medio de los fiscales encargados de los casos de cualquier fiscalía cuando se otorguen y obtengan indicios racionales de criminalidad, o mejor aún, si existen medios de prueba, podemos solicitar la aprehensión de los indicados. En ese orden y siguiendo el sentido de la ley, mi respuesta es sí. Sí pienso accionar legalmente en este caso, como en cualquier otro caso en que se aprecie la comisión de un delito por él o los sindicados. Y si es el caso que fuese competencia de la FESI, el pueblo de la República de Guatemala puede tener la seguridad y confianza y certeza de que la licenciada Carla Valenzuela actuará en el mismo sentido que la Constitución y las leyes establecen.
con las garantías con que debe tratarse a cualquier ciudadano, hombre o mujer. Doctora Porras, hay mucha inquietud seguramente en varios sectores, como ya hemos manifestado, pero ¿cuál es su opinión sobre la solicitud del Procurador de los Derechos Humanos sobre su renuncia? Muy bien. En primer lugar, me parece extraño que siendo abogado el señor Procurador de Derechos Humanos y sobre todo ejerciendo el cargo de Procurador de Derechos Humanos, esté violentando el artículo 274 constitucional, por cuanto que su función es la defensa de los derechos humanos que garantiza la Constitución. Entre estos derechos, el que tiene el fiscal general de la República de ejercer sus funciones por 4 años. Y el mismo artículo preceptúa con meridiana claridad el procedimiento para la remoción del cargo. Consecuentemente, al no garantizar los derechos humanos de las personas y violentar los principios del debido proceso, al emitir este tipo de solicitudes sin haber investigado y analizado la plataforma fáctica, jurídica y legal en torno a la situación, actuando en una forma parcializada, esté incumpliendo con sus funciones. Consecuentemente, ante el evidente incumplimiento de sus funciones, soy yo la que le pide que renuncie por incumplir con sus funciones constitucionales. Doctora Consuelo Porras, en ese sentido, pues con lo que usted quiera concluir, precisamente por las voces que se adhieren, las preocupaciones que se han escuchado y lo que se ha desencadenado después de esta decisión que usted toma el pasado viernes en torno a la destitución de Juan Francisco Sandoval, ya para pues, ponerle punto final a nuestra entrevista de esta noche, doctora Porras. Muchas gracias, respetable licenciado. Al pueblo de Guatemala, como siempre lo he hecho, como una mujer de derecho, como una mujer identificada con su pueblo, le manifiesto que es mi obligación informarles que estamos analizando las acciones a emprender, derivado de que en sus declaraciones se reveló información, lo cual pone en riesgo la averiguación de la verdad al alertar a los posibles indicados y fundamentalmente, él ya no tenía la calidad de fiscal, lo cual representa una situación muy delicada. Hago un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales y a todos los sectores en general a que acuerpen causas en beneficio de la legalidad en favor del pueblo de Guatemala. Y es de esta manera que concluimos esta entrevista y por supuesto tenemos que continuar con más, Nancy. Así es, pero eso será después de esta pausa, así que la invitación para que se quede con nosotros.